Quédate tranquilo que vos decís, no caso una, esta es la tercera parte, me perdí las dos anteriores. No, primero, podés escucharla en www.iglesialamisión.com.ar, ahí está la parte 1 y la parte 2, pero además estos son mensajes que después funcionan solos también, porque hay principios espirituales que el Señor nos habla. Y la verdad es que simplemente te resumo todo lo anterior diciendo, hay cosas buenas que hemos recibido, Dios nos ha dado bendición, sí, pero la promesa final tiene más bendición. No te quedes con lo bueno, anda por lo mejor. Dios básicamente trabajó con Abraham, con eso, y de eso se trata, salir de Harán a Canaán. Harán era una ciudad donde había bendición. Abraham ya había salido de su tierra original, pero en un momento a medio camino, inclusive con bendición de por medio, Dios le pidió que fuera por más, y en eso estamos. Y el pasaje que quiero citar está en Génesis capítulo 15, versículo 1. Este mensaje, esta tercera parte, se llama escudo y antióxido. Ahí van a ver por qué ese es el centro del mensaje. Pero el Señor hoy nos va a hablar en abundancia, con muchas palabras. Y este pasaje de Génesis 15, que es solamente el primer versículo, quiero leértelo y casi que tengo la ambición de que nos lo aprendamos de memoria, si se puede, y no como quien repite un versito, sino porque se nos queden algunos principios grabados a fuego, porque realmente hay una bendición acá. Pero léelo y lo leamos juntos. Después de estas cosas, dicen los primeros versos, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no, ¿qué dice? No temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es el pasaje hermoso que el Señor a veces conmigo hace así. A algunos hermanos les conté, se me subrayan, es como que me aparecen algunas palabras resaltadas en algunos principios, en algunos momentos cuando estoy leyendo. Entonces, cuando leía esto, me aparece esto en la cabeza a mí. Digo, después de estas cosas, me quedé ahí, se me señala eso. Vamos a abordar eso en este mensaje. Vino la palabra, eso también. Dije, vino la palabra viene. Y aparece, ¿qué dice? Después de estas cosas vino la palabra para decir ¿qué? Principal, no tengas miedo, no temas. Y después nos va a hablar, yo soy escudo y galardón. Así que vamos a abordar eso como principios especiales en esta noche. Lo primero que me llamó poderosamente la atención es después de estas cosas. Mira, te voy a decir una cosa que solo los teólogos y los que tenemos alguna profunda revelación de la palabra podemos saber. Solo podemos descubrir que antes de Génesis capítulo 15 está el capítulo 14. Y el 13 antes. Pero tenés que ser muy sabio como yo, muy teólogo, para poder descubrir esto y recibir la revelación. ¿Amén? O sea, ¿ustedes son tan sabios como yo? ¡Perfecto! Porque, claro, antes de esto que estamos recibiendo como palabra del Señor, a Abraham le pasaron un montón de cosas que están relatadas en los capítulos anteriores y las estuvimos viendo. ¿Como cuáles? Y en un momento Dios le habla y le dice, da el paso de fe, salí a la tierra que yo te voy a mostrar porque ahí hay bendición. Y Abraham se la jugó medio sin saber a dónde iba, lo hizo. Le pasaron un montón de cosas al medio. De hecho, el capítulo 14, el anterior, hay una guerra. Abraham tuvo que pelearse con 10 reyes para ir a rescatar a su sobrino. O sea, terminó agarrando la espada, la ametralladora y la pistola. No era divertido, o sea, le pasaron cosas buenas y cosas malas, se la tuvo que jugar, le pasaron cosas. Y cuando me clavo acá en el después de estas cosas, me doy cuenta que todos nosotros, todos los que estamos acá, tenemos un después de estas cosas. Porque antes de estas cosas nos han pasado de las buenas y de las malas. Todos los que estamos acá tenemos un después de estas cosas. Hay algunos que los conozco y tienen más historia que chatranche. Y a los que recién llegan, que los nombré recién, los miro y tienen cara de chatranes. De esos que si vos decís, ¿tenés tiempo que te cuente y poné la paga? ¿Viste? ¿Y qué quiero decirte? Claro está que nos han pasado cosas del otro lado, cosas malas. Claro está que hemos comprobado lo malo y que del mal sabemos bastante.
Y ninguno de nosotros está acá como diciendo, mira, te recomiendo que te drogues todos los días, te recomiendo la corrupción. No sabes qué bien que está serle infiel a tu mujer con 4 o 5 mujeres, altamente recomendable. Te recomiendo que salgas a las 12 de la noche y que vuelvas todos los días a las 5 de la mañana, altamente recomendable, te lo recomiendo. Nadie hace eso, ¿no? Porque muchos han estado de ese lado haciendo lo que acabo de decir, no voy a mirar a nadie, pero saben y ya está, nadie defiende eso. Porque ya sabemos que hay daño, que hay mal, que hay muerte. Vero contaba recién en Historias de Bendición. Yo estuve del otro lado y ahí hay muerte, y hay destrucción, hay maldad, hay pérdida, hay dolor. Para mí mismo y para mi entorno. Ya está. Bueno, después de estas cosas, antes de esto, ya lo descubrimos, pero también todos los que estamos acá, por eso estamos sentados en una silla de una iglesia a las 21 horas, un domingo, en vez de estar en otro lado, también hemos recibido la fe, la esperanza del Señor. Dios nos ha hablado, Dios nos ha hecho sentir algo adentro. Dios nos ha respondido. Dios se ha manifestado vivo y presente, indudable en nuestras vidas. Algunos quizás de manera más grande y más contundente, otras humilde y pequeña como una pequeña llamita, pero de manera contundente Dios ha aparecido. Y se ha manifestado entonces la gracia y el poder de Dios sobre tu vida. Y eso es indiscutible. Entonces, que estemos nosotros aquí con un antes de estas cosas para que venga un después de estas cosas, significa que tenemos muy claro que al mal no le vamos a apostar ni un peso. Y que si hay algo en lo que hay que apostar, invertir, aunque sea una locura como la de Abraham, salí de tu tierra y jugátela por mí, que te dice Dios, vale la pena jugársela por el Señor, porque Él ya nos ha demostrado que está con nosotros, que está vivo, que tiene poder y que hace milagros y maravillas, ¿verdad? ¡Wow! Después de estas cosas vienen bendiciones. Después de estas cosas vienen cosas buenas para nosotros. Aleluya. Bueno, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Te dije que te lo ibas a aprender. Pues ya tenemos las 2 primeras frases del pasaje. Después de estas cosas viene la palabra. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Desde Abraham, que es el padre de la fe, hasta el día de hoy Dios no ha parado de hablar. Dios no ha parado de hablar. No ha dejado ni un momento, ni un día de emitir su poderosa palabra. Es como si la luna fuera un parlante que todo el tiempo está hablándole a los humanos. Todo el tiempo Dios habla, Dios nos está hablando todo el tiempo. Desde Abraham, porque bueno, le pasaron estas cosas y vino la palabra de Jehová. Abraham, vino la palabra de Jehová. Dios no deja de hablar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, antes a los padres por los profetas en estos posteros días, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y después de Cristo pisar la tierra, queda la palabra de Dios, queda la iglesia. Dios no ha dejado de hablar todo el tiempo Dios nos está hablando. En este momento, Dios, ¿sabe qué está haciendo? Dios nos está hablando. Entonces, quiero calibrarte una cosita. Así que te pido, si algunas chicas hoy se han puesto crema o el varón se afeitó y le quedó el carito, que me pongas el cachetito, porque yo ahora te voy a pegar una cachetada así, tácate. Pero va con cariño, va con onda. Solemos los cristianos evangélicos sobre todo venir a los cultos y andar desesperados pidiendo, necesito una respuesta de Dios. Necesito que Dios me hable porque hace mucho que Dios no me habla. No, hermano, vos no estás escuchando porque Dios no ha dejado de hablar nunca, ni un instante, desde Abraham hasta el día de hoy. Dios no para de hablar. La palabra de Dios sigue hablándonos todo el tiempo a todos. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos. Y alguno que le escucha no le hace caso. Que es más o menos lo mismo, pero eso sería para otro canal. No hay manera, no hay posibilidad de que alguien diga, Dios no me habla. No hay forma de que alguien diga, Dios no me habla. No puede ser, es un error teológico. Quizás vos estés sordo, pero Él te habla. Te dije que te iba a pegar. A ver, mostrame el cachetito. Así que no pidas nunca más, ni ores nunca más, Señor, háblame. Háblame hoy. No, cabeza, escuchá. Dios está hablando todo el tiempo. Y necesitamos entonces
abrir nuestro corazón, nuestro oído espiritual para saber que la palabra del Señor que está siendo dada, ¿qué tiene para mí? ¿Qué hay para mí? Yo todos los días, toda la mañana, cada culto, cada vez que se trata de algo de la palabra del Señor, digo, ¿qué hay para mí? ¿Qué el Señor tiene para decirme? ¿Qué cosa tengo que aplicar? Entonces también mi pregunta número 2 en esta segunda frase del versículo es, vos viniste para que Dios te hable, pensás que Dios te está hablando a vos ahora en este momento, entonces levantame la mano y decís, Señor, habla Señor porque tu siervo oye. Habla Señor porque tu siervo oye. El Señor no va a dejar de hablar. Y en realidad no, el Señor no deja de hablar, no voy a dejar de escuchar yo. Eso es una bendición que siempre trae. Y bueno, ¿qué va a decir? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová. ¿A decir qué? ¿A decir qué viene la palabra de Jehová? Y viene la palabra de Jehová a decirle a Abraham y a decirnos a nosotros, no tengas miedo, no temas. Porque después que pasan cosas, después que pasan cosas, después que la vida nos pasa y después que Dios nos habla, Dios tiene que venir a decirnos, che, no tengas miedo. No tengas miedo. Hoy parece que, como si Dios supiera, mira que esto fue escrito hace miles y miles de años, las personas estamos frenadas, trabadas, estamos angustiadas, aterrorizadas por ciertos miedos. No solo miedo como una emoción natural, sino por las patologías posteriores al miedo, que son las fobias, las angustias. Hay gente que tiene miedo, por supuesto, a cosas que no existen. Los ataques de pánico y ciertas cuestiones que nos tienen trabados y aterrorizados para poder avanzar y salir de Harán e ir a Canaán. Salir aún de lo mejor, de lo bueno, para ir a lo mejor. No nos animamos en algunas cuestiones. Y vos sabés que pensaba que esto del miedo es muy interesante y solamente hago unas pinceladas, no voy a profundizar. Hay algunos miedos que son comunes a todos los seres humanos. Mi pregunta inicial ya sería, ¿a qué le tenés miedo? ¿Tenés miedo a algo? ¿Hay algo que te angustia? ¿Hay algo que te tiene intranquilo? ¿Hay cosas que te aterran a vos ahora, en este momento? Y alguno podría pensar, pero ahora voy a abordar los 4 que son comunes a todos los seres humanos, están en el ranking. Los seres humanos le tenemos miedo a la muerte. Es el primer miedo y el más común. Le tenemos miedo a la muerte. Casi hay muy pocas personas que tienen resuelto este tema. Le tenemos miedo a la muerte. Ahora voy a abordar un poco más. Los seres humanos le tenemos miedo a la soledad. Le tenemos miedo al abandono. De hecho, por eso hay mucha gente que mantiene relaciones patológicas, no porque le guste el daño que recibe con esas relaciones, sino porque tiene miedo a dejar esa persona o esas personas por miedo a quedarse solo. Prefieren sufrir la compañía de relaciones patológicas por miedo a la soledad o al abandono. ¡Wow! Las personas le tenemos miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a equivocarnos, miedo a que nos salga mal, miedo a que nos digan te equivocaste, fallaste, no lo hiciste bien. Tenemos miedo a esas cosas. También las personas tenemos miedo, este es el último punto que se comparte, después hay muchos más, con cosas que hemos dominado o controlado de nuestro carácter y conducta y tenemos miedo a perder el control, tenemos miedo a descontrolarnos, que las cosas se nos vayan de control. Y esto mucho se nota o se puede ver a veces en personas con adicciones que han logrado controlar o cuidarse de esas cuestiones, pero están ahí, ¿no? Como pendiendo de un hilo. Entonces tienen miedo, terror a descontrolarse porque saben que eso le puede hacer daño a su entorno, a sus familias, a sí mismos. Ahí están entonces los miedos de las personas. Y vos sabés que ya para ir al foco e ir enfocando en el mensaje, porque Dios nos pide que tengamos memoria, viene la palabra del Señor, nos va a decir que no tengamos miedo, pero hay un montón de cosas que empiezan a aparecer acá, como el escudo y el título del mensaje. Mira, hablando sobre el miedo a la muerte y sobre la muerte, hay un doctor que se dedica a estudiar exactamente esto, que se llama Manuel Sanz Segarra, que es cirujano, es un hombre ya entrado de años y ha estado muy cerca de la muerte de mucha gente que ha muerto y se ha dedicado a estudiar. Entonces él dice
que en realidad la gente que habla y dice que tiene miedo a la muerte, tiene miedo a 4 cosas. El primer miedo a la muerte, entre comillas, es el miedo al dolor, porque el dolor es el vehículo de la muerte. Y en general, la muerte no viene sin que antes venga el sufrimiento. Muchas veces vemos en hospitales personas que están al borde de la muerte, pero están sufriendo. Y en realidad la persona no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo al sufrimiento previo que la muerte después trae. Número 2, la gente en realidad tiene miedo, cuando dice miedo a la muerte, es miedo a la incertidumbre de lo que viene después de la muerte. No me duele, no le tengo miedo al sufrimiento, no le tengo miedo en realidad a la muerte, tengo miedo a ver qué va a pasar después, porque no sé qué hay después del otro lado del túnel. Las personas, y sobre todo en esta época, más que nunca, le tenemos miedo a la muerte porque en realidad la muerte nos va a despojar de nuestras posesiones. Y hemos vivido toda la vida para tener un auto, tener una casa, tener dinero, incluso tener familia. Y la muerte nos va a dejar sin todas las cosas por las que hemos trabajado toda la vida, golpazo. Por eso, entre comillas, le temo a la muerte. Y por último, el doctor habla que hay un sentido de la conservación de la especie y que toda persona intenta, por supuesto, aferrarse a la vida para conservar la especie. Y me voy poniendo contento, ya salimos de aquí porque vine a decirte que Dios trajo una palabra para decirte que no tengas miedo. Y en realidad yo ya te aterroricé. ¿No estaría funcionando usted, pastor, dele de comer al hijo el cuco? O cuéntele un cuento a mi hijo a la noche. Estoy aterrorizado con la muerte. Pero en realidad, mis amados hermanos, y cortito, lo primero que te quiero decir, y por eso viene la palabra del Señor, es que el Señor es el dueño, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo venció a la muerte cuando murió en la cruz del Calvario, bajó al infierno y derrotó a la muerte y al diablo. Dice 1 Corintios, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de aquel que nos amó. Entonces, en realidad, el poderoso Jesucristo nuestro Señor es el Señor inclusive de la muerte. Pero mira, una cosa, y hablando ya de lo que decía el doctor, nosotros le tenemos miedo al sufrimiento antes de la muerte. Y yo te hago una pregunta. ¿Vos sufriste mucho cuando naciste? ¿Te acordás de cuando sufriste cuando naciste? Todo lo que sufriste cuando naciste. ¿De cómo te dolió el parto? ¿Te acordás? Andrea, ¿te acordás vos? Siempre contás de... ¿Vas al psicólogo para hablarle al psicólogo de cómo sufriste en el parto? No, nadie se acuerda. Pero sin embargo, la ley de la vida, mis amados hermanos, por eso no tenés que tener miedo, es que sufrimos cuando nacemos, porque el parto es un sufrimiento para el niño y para la madre, y también habrá un paso de sufrimiento y de dolor cuando morimos. Pero tranquilo, porque eso es un momento muy efímero. Pero lo hermoso de la situación en Cristo es que así como hay un dolor y una esperanza en el nacimiento, en la muerte para todos los que somos creyentes, hijos de Dios y esperamos la vida eterna, hay un poco de dolor y hay una esperanza de la vida eterna a la que nacemos. Es un nuevo nacimiento, el pequeño dolor que podamos sentir antes de morir. Muérase tranquilo, y si tiene que sufrir un poco, tampoco se queje tanto, porque Cristo lo está esperando. Aleluya. Mira, pues qué alegría esto. ¿En serio? ¿No le tengo miedo a la muerte? No, ya te dije, 2 argumentos que no. El segundo, que dice el doctor y también desmiento, es que, y claro, ¿qué incertidumbre? Incertidumbre tendrán con respecto a la muerte los que no tienen semejante fe y semejante esperanza como nosotros, que vamos a la vida eterna, a una eternidad con Cristo, a un mundo y a una tierra donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay mentira, donde no hay corrupción, donde Cristo y la luz de Cristo nos guía y refleja y no hay más noche porque Él es la luz. Entonces imagínate la esperanza que yo tengo después de la muerte. Estoy esperando que la muerte venga para pasar una mejor vida, la vida eterna que me espera. Yo no tengo ninguna incertidumbre, señor doctor. Así que no le tengo miedo a la muerte y a la incertidumbre. Número 3. Primero, nunca tuve muchas posesiones a las que aferrarme, pero tengo muchos hijos. ¿Viste que dice que lo que no tiene mucha plata tiene muchos hijos? Bueno, yo soy del segundo grupo.
Pero efectivamente, y por eso la sabiduría de Cristo es: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde todo es intocable, donde todo es eterno. Y la verdad es que he estado muchas veces en muchas camas de hospital, mis amados hermanos, con personas que de ahí ya no salían 70 años, 80 años, algunos 90 años. Nunca, jamás en la vida he escuchado a una persona pensar ni dedicarle ni siquiera un instante a su auto, a su casa, a sus títulos, a sus bienes, sino solo aquellas personas que están en el lecho de muerte valoran como cosa a la que aferrarse el amor, la salvación, la familia, los hijos. Entonces me pregunto por qué nos pasamos de esos 70, 80 o 90 años los que nos toque vivir el 99,9% del tiempo pensando en cosas materiales que se van a quedar acá y van a ser corrompidas y consumidas por este mundo. Pero cuando uno entiende entonces lo que el Señor Jesús nos dice y la esperanza que tenemos de hacer tesoros en el cielo, yo ya no tengo más preocupaciones por las cosas que quedan acá, inclusive por las cosas que son parte de mi familia. Ni mi esposa ni mis hijos son más importantes que el tesoro que tengo en el cielo. Wow. Y por último, y por supuesto, y también esto tiene un golpe, es que los seres humanos tenemos miedo a la muerte porque queremos preservar la especie, porque tenemos un sentido de conservación de la especie. Y en un momento me pregunté y dije, claro, yo no tengo ningún deseo de preservar la especie. Seguime acá, esto es un golpe, ¿eh? Después me invitan a comer un asado. Yo no quiero preservar la especie caída. La especie caída, preservar a la humanidad como está, es preservar el pecado, es preservar la corrupción, es mantener todo como está. La única herencia de bendición y preservación posible es que haya nuevos nacidos de nuevo, que nazcan en Cristo. Y es que esas personas entonces hereden la vida eterna, y de allí entonces quizás podemos pensar en preservar la especie, pero mientras tanto lo único que tenemos que dedicarnos es a predicar el evangelio para que haya nacidos de nuevo. Entonces no te preocupes por querer aferrarte a la vida, sino tenés que aferrarte a la vida eterna, que es la vida que hace que las personas pasemos a mejor vida cuando muramos, y mientras tanto dejemos herencia a nuestros hijos y entornos para que haya realmente una vida mejor aquí en la tierra y después. Entonces yo no le tengo miedo a la muerte y te quiero transmitir eso a vos. Cuento una anécdota y termino con este punto porque la verdad es que vale la pena destacarlo. Allá está Hernán. Y estos días hemos estado acompañándolo a él, ha fallecido su padre semanas anteriores. Y la verdad es que, y te cuento algo, pero debería ser más común. Estuve en el velorio, estuvimos en el hospital antes, mientras don Grosso vivía, y ese velorio fue, y lo digo con mucho respeto y Hernán está presente, fue una fiesta. En el velorio había alegría, había comida, hasta priti había. ¿O no, Hernán? Yo digo, el primer velorio en el que estoy, que hay una prite arriba de la mesa. Y había contenta la gente. Yo lo destaqué porque había un halo de eternidad. Había, ¿viste? El caminito de Hansel y Gretel. Estaban las migajas de la eternidad y de la salvación. Todo el mundo sabía lo que había pasado. ¿Dónde estaba don Grosso? Había alegría en la familia. Había herencia, hijos, nietos, primera, segunda, tercera generación de eternidad en la familia. Y la vida acabó, terminó, vino la muerte aún por medio del dolor. Y en ese momento había una alegría porque la victoria de Cristo se manifestó en la familia Grosso. Así que quiero transmitirte, sacarte el miedo, no le tengas miedo a la muerte. La muerte será una esclava del Señor cuando sea tu día y el Señor diga, tráeme a mi hijo, tráeme a mi hija. Y entonces nosotros, mientras tanto, tenemos que vivir contentos. No te aferres a las cosas del presente ni a las cosas económicas. Soltá todo y ponete en las manos del Señor y que se te vaya el miedo. Aleluya. Voy cortito.
para que tengamos tiempo para todos. Estos son los miedos recién. Tenemos miedo de la soledad. Vos sabés que el Señor Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Dejo al Espíritu Santo. Pero como si esto fuera poco, también los inserto en el cuerpo de Cristo. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Entonces van a ser una clase de multitud, de comunidad, donde si fuese que esta metafísica de que Cristo y el Espíritu Santo no te das cuenta que te hace compañía, estamos nosotros para manifestar esa compañía. Entonces pregunto, ¿quién tiene libre el lunes a la mañana? ¿Quién mañana, a ver, Perreal, quién está libre el lunes a la mañana? Acá Jorgito, la Loche, tal, a ver, bueno, si alguien se siente solo mañana a la mañana, bueno, lo llaman al Jorgito, la Loche y la llaman al Lavero para que le haga compañía. ¿Quién tiene libre el lunes a la tarde? A ver, el lunes a la tarde, ¿quién no hace nada? La Paula, acá Mateo, acá 3, 4, 5, 6, bueno, si te sentís solo el lunes a la tarde, ya tenés 4 o 5 que te acompañen y así podría pasar por todos los días de la semana, por todos los días del año. Siempre habrá una iglesia, siempre habrá un cristiano, siempre habrá alguien que corporeice la presencia de Cristo en la tierra para que nunca más vos te sientas solo. No estamos solos todos los días hasta el fin del mundo. Chau, miedo a la soledad. Muy bien. Así que si tenés alguno que es una compañía media ahí difícil, rara, que te hace sufrir, chau, despojate, ¿no? Y juntate con la gente que te hace bien, el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu le dice. Miedo al fracaso. Bueno, tenés que ser ateo para tener miedo al fracaso. Voy acá con la parte de la ironía religiosa. ¿Por qué? Porque el Evangelio, mis amados hermanos, básicamente se trata de juntar a los fracasados. Se trata de que Cristo se ha dedicado a juntar a todos los que fracasamos con éxito todos los días. A todos los que le hemos errado con mucho talento durante muchos años y ha venido de lo vil y de lo menospreciado a avergonzar a las cosas que son perfectas. ¿Por qué? Porque básicamente se trata de que el Evangelio nos da una oportunidad, 2 oportunidades, hasta que lo aprendamos a hacer bien. Por eso el Señor nos dice: renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. No es que de primera nosotros vamos a saber, esta es la voluntad del Señor, la tengo escrita, punto número 1, punto número 2, la voluntad del Señor, punto número 3a, punto número 3b. Y el año que viene la voluntad del Señor modificará el punto 3b por el punto 3b1. Si vos tenés ese nivel de revelación de la voluntad del Señor, te doy el micrófono y yo me voy a sentar y predica vos. Estoy mirando a ver si alguno levanta la mano. ¿Qué problema si alguien levanta la mano, no? Porque la voluntad del Señor se comprueba equivocándose, se comprueba haciendo, se comprueba a veces fallando. Y por eso Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no erréis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que no te volvás loco. No te enrosques con a veces el miedo al fracaso. Si hago, si no hago, si será esta la voluntad del Señor, si es esta la carrera, si es esta la novia, si es este el trabajo, si es este... Vos dale para adelante, orá, portate bien y proponerle cosas al Señor y el Señor va a ir corrigiendo con el tiempo. La santidad, la bendición, va a aparecer la buena voluntad del Señor. Así que no le tengas miedo al fracaso. Así que tenés algo para hacer, tenés miedo, bueno, orá, salí a trabajar mañana, hacé lo que tengas que hacer y el Señor te va a bendecir. Sin miedo. Y por último, y que sí, vos sabés que yo a veces pienso, algunos hermanos no lo saben, no sé si me hace bien contarlo, pero lo voy a decir. Yo hay algunas veces que digo, un día de esto voy a perder el control. Se me va a salir la cadena, voy a perder los estribos, la montura y el caballo. Y me van a ir a ver. No es que no me pasa, me pasa. En distintas circunstancias que no te las voy a contar, porque está bien que me exponga, pero no es para donarme tanto. Y ahí aparece el Señor a decirme: Martín, yo ya sé. Además conozco hermanos que están peleando, situaciones difíciles, que tienen miedo a perder el control. En cosas difíciles. Capaz que, viste, uno ya tiene el control de hace muchos años
Pero viste que cuando te descontrola todo lo que cuidaste durante un montón de años lo perdiste en 10 segundos. Porque el control hay que tenerlo todo el tiempo, ¿no? Entonces viene esta palabra que dice, es que yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, mis amados hermanos, ahí aparece el carácter de Cristo. Cristo que viene a dominar todo tu ser para que vos puedas sujetar todo. Y como oraba Lucas recién, es que entonces yo llevo todo pensamiento, lo llevo sujeto a la obediencia de Cristo. Porque en realidad puedo aún todo pensamiento, toda cuestión de mi carácter, toda debilidad, sujetarla, atarla y llevarla cautiva al pensamiento de la obediencia de Cristo. Porque tengo dominio propio y puedo entonces dominarme a mí mismo en ese sentido. Entonces ya no le tengo miedo a perder ningún estribo, sino que yo soy, en el nombre de Cristo y por el poder de Cristo y por la obra de Cristo, el que conduce mi propia vida y tengo ese dominio propio. No le tengo más miedo a eso. ¿Amén o no? Bien. Aplaudan eso, aplaudan. Bueno, ya está, basta. No temas. Y acá entramos al centro del mensaje y ustedes saben que acá hay una perla así teológica. Dios todavía en la historia de la Biblia no se ha presentado. Dios se le va a presentar a Moisés en el Éxodo, en la zarza, y Dios se va a presentar con su nombre y ahí le va a decir Dios, yo soy, el gran yo soy. Es el tetragramatón. Es un nombre impronunciable. Es el nombre personal de Dios, pero todavía no aparece. Y este pasaje se nos escapa, como si no estuviese, pero en realidad por primera vez Dios le dice a Abraham, yo soy. Y no es necesariamente el escudo que viene ahora, es yo soy. Es la presentación de Dios, es yo soy el eterno, es decir, yo soy el innombrable, yo soy el alfa y el omega. Dios todopoderoso, el principio y el fin, se presenta diciendo, acá está, soy yo, No estamos hablando de un diosecito ni de otra opción, no estamos hablando de una fuerza ni una energía. Estamos hablando de Dios, el único existente, a ese Cristo que le cantábamos recién como nuestro Señor. Y ahí Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Y este es el centro del mensaje. Porque mis hermanos, si hablásemos de los miedos y si hablásemos de no temer y si hablásemos de cómo vencer los miedos y pudiésemos esbozar algunas técnicas y teorías que podemos sacar de Instagram o de algún seguidor o de algún coach que leemos en algún libro, estaría bien, pero todo se te caería si no existiese el escudo de la fe. Como dice Efesios capítulo 6. Entonces, por tanto, de toda la armadura tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque el escudo, que es Dios mismo, que es la fe que Él nos ha regalado, es lo que nos va a mantener sin miedo. Yo no tengo miedo por manipular mi cabeza y hacerme el temerario. Yo no tengo miedo porque tengo un exacto. Yo no tengo miedo, no porque me haga el valiente y que tiren, que soy Superman, que me peguen las balas. No, las balas a mí me van a matar. Pero yo no tengo miedo porque tengo fe, porque tengo escudo. Y fíjate vos qué importante que es esto, porque hoy el diablo, así como a veces nos pasa en el cuerpo, ha venido como una estrategia de ataque no a hacer grandes despliegues de sus armas, sino en realidad hacer un gran despliegue para que nos quedemos sin fe. Por eso la pregunta del Señor es, cuando vuelva el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo esto se trata de fe. Finalmente, todo esto solo se trata de fe. La buena noticia es que si vos estás hoy sentado acá es porque tenés fe. Como un grano de mostaza o como un kilo de arroz, no sé. Pero que tenemos fe, tenemos. Y entonces el Señor te dice, bueno, ahí está, ese es el secreto. Se trata de que tengas fe. Y como en el cuerpo, viste, enfermedades como el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no son enfermedades que te matan ellas en sí mismo. Es una enfermedad que te destruye las defensas y entonces cualquier virus común te mata porque estás sin defensas. Entonces pienso y veo que el mayor ataque del enemigo hoy no es ningún ataque con ninguna armas.
No está siendo muy creativo ni le interesa descubrir armas nuevas, sino que lo más importante que el enemigo hace en este tiempo es bajarte la guardia, hacerte bajar los brazos, abandonar tu fe. Vuelvo a citar a Lavero que decía, hubo un momento que yo me alejé de Cristo, bajé la guardia y ahí todo entonces entra como un golpe mortal a tu ser. Y por eso necesitamos entonces fortalecer nuestro escudo de la fe. Y quiero decirte rápido, como herramientas hoy, para que el Señor te hable seguramente en algunas cuestiones que son la corrosión de la fe. La fe la tenés, el escudo lo tenés, pero muchos lo tienen corroído. Hay muchos escudos de muchos hermanos que no resisten ni media flecha. Si te llega a venir un flechazo del enemigo y vos pusiste el escudo, te va a pegar acá en la frente. Porque tu escudo está tan debilitado, tan corroído, que en realidad entonces no tiene y ni cumple la función que tiene que cumplir. Y hoy entonces vamos a pintarlo con un antióxido espiritual poderoso para que salgamos de acá con un escudazo como el de Capitán América. ¿Escudazo? ¿Está bien decir escudazo? Ay, me encanta. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová. El después de estas cosas, el acordate, el no tengas amnesia, acordate que Dios existe, acordate que Dios ha hecho un montón de cosas en vos, tiene que ver. Es la primer pintura. Necesitamos volver a repasar que en nuestro pasado Dios ha estado presente. Que en nuestro pasado Dios ha aparecido, que Dios ha bendecido a nuestra familia. Acá hay muchos que son de generación en generación, hijos de Dios. Que Dios ha bendecido a tus padres, que Dios ha bendecido a tu madre, algunos los abuelos, algunos de cuarta generación. Hay otros que recién entran en la fe y ya tienen un montón de historias para contar, de milagros y de bendiciones. Mi recomendación es agarrar el pincel, el baúl de los recuerdos, volver a recordar esas historias que encienden nuestra fe. Porque si Dios ha estado en el pasado, entonces Dios seguirá siendo fiel en el presente, porque tiene un plan con vos para el futuro, porque Él quiere un proyecto de vida, de bendición para vos. Quiere sacarte de Harán y llevarte a Canaán, a tierra donde fluye leche y miel. Hacé memoria de Cristo. Hagan memoria de mí, decía el Señor. Cuando vos, y yo te puedo asegurar, agarrás la historia de tu vida y dejá de enfocarte en la cosa que te enojaste, en que algún pastor alguna vez te retó, en que el hermano que no te saludó, y enfócate en el Señor, que no debería decirlo. A ver, ¿hay alguien ofendido con Dios acá? ¿Alguien te enojó con Dios o te enojó con el hermano? Sí, si los hermanos somos todos humanos como nosotros. Ahora, Dios ha sido y será fiel, bueno, poderoso, intachable. Ha cumplido sus promesas siempre. Hace memoria de ese Dios y vas a ver cómo se fortalece tu escudo. Si vos haces foco en las personas que te dañaron, inclusive dentro de la iglesia, tu escudo tiene poca vida. Pero cuando uno pinta su escudo con la pintura antióxido de la memoria de Dios y de la obra poderosa de Él en tu vida, no hay nadie que te pare después. Aleluya. El número 2 es de los más peligrosos. Es el óxido de los más peligrosos y es la indiferencia. Es la frialdad para las cosas de Dios. Cuando uno en un momento ya está, a ver, bueno, ¿qué van a hacer hoy? Van a cantar, bueno, ahí está, te alabaré. ¿Qué hay que hacer mañana? Y vamos a hacer una campaña de oración. Y mañana un retiro. Y después vamos a ir con los niños. Y después vamos a un encuentro de matrimonio. Y después vamos a orar. Y después vamos a leer la Biblia. Sí, ¿sabes la cantidad de veces? Cuando hay indiferencia, cuando te da lo mismo esto, cuando te da lo mismo las cosas de Dios que otras cosas, no hay muchas cosas que hacer. No hay apóstol de otro planeta que venga, va a venir Cristo, el apóstol Pablo y quien sea, y a vos te va a dar lo mismo. Y perdón que lo diga así. Y no es que, ¿quién predica el domingo? ¿Hay algunos hermanos que están, viste, qué canciones van a cantar? No voy porque eso no me va a gustar. ¿Quién va a predicar otra vez? El pastor Martín, otra vez el flaco ese.
Ya canta ese loco. ¿Quién va a tocar? El Esteban. Oh, ¿quién va a limpiar? ¿Viste? ¿Quién va a querer preguntar? Ahora cuando vos decís, ¿a qué hora es? ¿Cuándo es? Es a las 5, vengo a las 4:30 porque algo va a pasar, porque Dios me va a hablar, porque vengo con la expectativa y alguien, no sé quién es el que se pone un do mayor desafinado y vos haces... ¿Por qué? Porque está apasionado, porque no importa, porque no soy indiferente, porque al contrario es frío, tenés que enfriarlo un poco porque está recontra encendido. Ahí el escudo se templa, se pone al rojo vivo, es resistente. Y uno está en el ámbito de las cosas de Dios, y en el ámbito de las cosas de Dios vos siempre sos equipado, siempre sos equipado. Por eso la iglesia es insistidora, ¿viste? Que hacemos retiro de hombres. Anotate, hace 4 meses y medio que venimos diciendo cuándo es el retiro de hombres. Hay algunos que me dicen, ¿cuándo era, pastor, el retiro de hombres? Ya está, ya se los dije. El 2 de octubre el retiro de mujeres, ya saben, no me hagan que se los diga, ya saben, 2 de octubre. Ahora ya está, viste, el apasionado va, no importa, no hay nadie que lo pare. Bueno, qué bárbaro. Corto. Esto es para un estudio, perdón que vaya rápido. La falta de perdón, mis amados hermanos, detona el escudo. La falta de perdón nos detona el escudo. Te hago solamente, porque esto es largo, un ejercicio. Andate a tu casa cuando vuelvas de este culto e identificar la última persona con la que te agarraste una bronca. La última, y perdonala. Pero de ahí anda para atrás, tratando de identificar cuál es la primera, la de hace un montón de años. Y si llegás a la infancia, en buena hora. Cuando vos termines ese proceso, tu escudo estará inviolable. Porque la falta de perdón y el perdón tiene tremendas bendiciones alrededor. La rebelión, la rebeldía también detonan nuestro escudo. Cortito con esto, ya estamos acá en el baile, así que vamos a ir bailando. Ya les pegué un cachetazo, ya les dije lo del retiro de hombres, así que ahora esta es como un detalle menor. ¿Saben que nosotros necesitamos pedir siempre, buscar una autoridad y estar sujetos? Nosotros necesitamos la obediencia. Y hay muchos hermanos que vienen y buscan las iglesias o los pastores para pedir consejo. Y usted, hermano, no necesita pedir consejo. Usted tiene que pedir órdenes. Usted tiene que ser obediente. Porque hay algunas cosas que usted en su vida ha decidido siempre buscando las opciones de múltiples consejos que le han dado, y finalmente vos estás esperando que alguien te dé el consejo de lo que vos querés hacer. Y cuando alguien te lo da, vaya a hacer la que vos querés. Y como decía el lío también, finalmente termina vos siendo tu propio Dios y vos siendo tu propio consejero. Con una clase de, entre comillas, excusa de que sos medio cristiano. Pero cuando uno se sujeta a una autoridad y cuando tiene algún problema, digo de verdad, no me refiero a que como mañana, tengo problemas de verdad, tengo incertidumbres, decisiones difíciles que tienen consecuencias peligrosas, si elijo la izquierda o elijo la derecha, necesito estar sujeto a una autoridad y más que pedir consejo, tengo que ir a pedir guía. Cuando el Señor a través de su palabra y de su siervo te dice es por la derecha, ahí no hay un consejo. Esa es una orden de parte del Señor de no hagas esto, no tomes ese camino. Hay bendición acá, en el otro no hay bendición. Y entonces cuando vos realmente entendiste esto de la autoridad, empieza tu escudo a fortalecerle y a fortalecerse, y no sabés la paz también que da y la bendición que hay. Y bueno, el conocimiento de la palabra nos trae mucha bendición. Pintado así. Tenemos 6 capas, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 capas de pintura antióxido. Así que hoy, mira, salimos sin miedo y salimos con el escudo totalmente pintado. ¿Cuántos le pegaron de las 5 capas? ¿O hay alguna capa que no? A ver. 5 capas, levantame la mano los 5 capas. 4 capas, 3 capas.
Los conozco, ¿eh? Sí, yo por algo soy el pastor de ustedes, ¿eh? Algunos que levantaron la mano, dijeron así, 3. Ya seco, ya te voy a agarrar en el retiro de hombres. Y por último, y por supuesto, porque esto termina con una tremenda bendición y termina con gozo, mientras le voy pidiendo a los músicos que me acompañen, es que está el galardón. Por primera vez, ahora Dios le va a dar una respuesta concreta, una bendición concreta a este Abraham que le había dicho, tu tierra, la parentela, te voy a multiplicar, pero nunca le dijo que le iba a dar un hijo. Y ya el viejo tiene 100 años y no tiene hijo. Entonces en un momento, claro, de hecho, después sigan el diálogo de Génesis capítulo 15, los versículos siguientes. Abraham le dice, Dios, todo bien con vos, ¿eh? Pero yo no tengo hijos todavía. Y vos me estás diciendo que la multiplicación, que la arena, que las estrellas. ¿Cuándo? Y por primera vez Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Y no va a ser de un esclavo. No van a ser por el costado. Va a ser un hijo nacido de tus lomos. Y ahí va a haber bendición. Y yo te voy a multiplicar. Entonces le dice que tu galardón será sobremanera grande. Vos te pensás, querido Abraham, y vos te pensás, mi hermano, mi hermana, que el Señor ha tenido todo este trabajo para con nosotros todos estos años, para que nosotros simplemente, tengamos media sonrisa, estemos más o menos contentos de vez en cuando, alguna vez en el año, que alguna vez nos roce alguna bendición. Por el contrario, Dios tiene un galardón sobremanera grande. Por eso primero el Señor apareció y nos dijo, después de todas estas cosas, donde yo ya he manifestado mi presencia, donde vos ya conociste el mal, aparece la palabra de Jehová a decirnos, no temas. Y Dios se presenta como garante, yo soy tu escudo, yo soy el que te da la fe. Vos pintala la fe, mantenela bien activa siempre, firme, para que esté firme contra las acechanzas del diablo y las armas del enemigo. Y entonces tu galardón será sobremanera grande. Y todo lo que tengas de acá para adelante, de acá para tu futuro, como proyectos, como desafíos, aún como luchas en contra de tu propio carácter, en contra de vicios, en contra de batallas que estés peleando, el Señor te dice, no tengas miedo, porque yo estoy con vos todos los días y yo voy a pelear la batalla por vos. Yo tengo bendición para darte. Yo soy el que cumple la promesa que yo mismo doy. Aleluya. Ponete de pie y vamos a orar y vamos a alabar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por tu palabra poderosa, porque no ha dejado de emitirse tu palabra ni un momento. Aún, Señor, cuando estamos durmiendo, si somos sensibles espiritualmente y nos despertamos una noche de madrugada y hacemos silencio, vamos a escuchar tu palabra que nos está hablando. Aleluya. Y hoy ha venido tu palabra a decirnos, no tenga miedo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tené paciencia. Seguí creyendo en mí. Yo tengo bendición para vos. Señor, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre y nos entregamos a creer esta palabra. Vos tenés un gran y buen futuro para nosotros. Aleluya.